Buen día para todos. Vamos a darle gracias al Señor por este inicio del día en el que nos reunimos como familia para presentarle a Él cada una de nuestras intenciones. Oramos de manera especial por Julia Hernández, por la vida y por todos aquellos hermanos también que han fallecido de la familia Leiva. Y también oramos por José Rojas y su familia, por Arnoldo y María Elena Zavala, Michael Duvernay y también por Reinaldo y por todos los demás fieles difuntos y todas las demás intenciones por las que ustedes igual también presentan en esta celebración. Que el Señor nos permita celebrar dignamente estos sagrados misterios para que vivamos siempre en esta comunión de fe y en este caminar en la experiencia a la cual nos llama siempre por medio de las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, el amor de su Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Los invito para que en un momento de silencio hagamos nuestro examen de conciencia, reconociendo siempre ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga siempre misericordia de nosotros, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, para que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor: busquen el bien, no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes, como ustedes mismos dicen. El Señor, Dios de los ejércitos, aborrezcan el mal y amen el bien. Implanten la justicia en los tribunales. Quizá entonces el Señor, Dios de los ejércitos, tenga piedad de los sobrevivientes de José. Yo desprecio y detesto las fiestas de ustedes, no me agradan sus solemnidades. Aunque me ofrezcan holocaustos, no aceptaré sus ofrendas, ni miraré con agrado sus sacrificios de novillos gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones. No quiero escuchar la música de sus arpas. Que fluya la justicia como el agua y la bondad como un torrente inagotable. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dios salva al que cumple su voluntad.
Dios salva al que cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento. En contra tuya, yo, tu Dios, declaro: Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. Dios salva el que cumple su voluntad. Pues todas las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo, y es mío cuanto se mueve en los campos. Dios salva al que cumple su voluntad. Si yo estuviera hambriento, nunca iría a decírtelo a ti, pues todo es mío. ¿O acaso yo como carne de toro y bebo sangre de los cabritos? Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú, que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos, Dios salva al que cumple su voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Por su propia voluntad, el Padre nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos. 2 endemoniados salieron entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él le respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. La liturgia de la palabra
siempre nos va a traer un tema para que nos sirva de la reflexión y nos sirva para el proceso que estamos viviendo nosotros en este camino o en esta experiencia de conversión. Y mire cómo hoy la liturgia nos presenta algo muy interesante para que nosotros evaluemos y revisemos dentro de la experiencia que compartimos todos los días, y es cómo vivimos el culto a Dios, cómo vivimos nuestra fe, cómo vivimos esas acciones que el Señor Jesús quiere que no se vuelvan apariencias, sino que se vuelvan acciones concretas en nuestra propia vida. Por eso mire cómo el profeta Amós es un hombre decidido a anunciar a Dios en medio de tantas situaciones. Ustedes me han escuchado decir que el profeta es el que anuncia y denuncia a tiempo y a destiempo. ¿Y qué es lo que hace el profeta Amós? Siendo un campesino con ojos bien abiertos, ¿qué es lo que empieza especialmente a denunciar? El culto que está haciendo Israel en sus templos, y especialmente sobre Betel, como una liturgia vacía que no agrada nunca a Dios. Mire qué interesante cómo lo que Dios detesta es que adoremos a falsos dioses. Por eso nos resalta siempre que Él será nuestro Dios y nosotros seremos siempre su pueblo, para que nosotros entendamos que es a Dios a quien debemos darle siempre el culto, el honor, el poder, la gloria, porque de Él es parte nuestra vida. Y por eso mire qué interesante cómo el profeta Amós manifiesta que no quiere que el pueblo rinda un culto simplemente vacío. Sí, puede ser que se rinda un culto externo en las celebraciones que deben ir acompañadas especialmente de buenas obras y más de la justicia, del derecho, del amor, de la caridad, del servicio, de la entrega siempre por los demás. Por eso el Señor repugna ciertos sacrificios que se ofrecen, porque son sacrificios muchas veces vacíos, porque son prolongaciones que tal vez no dicen absolutamente nada. Por eso lo continúa el salmista diciendo: Dios salva al que cumple especialmente su voluntad. Dios no necesita sacrificios de animales, pero lo acepta, porque es a través de ello que igual el pueblo y a través de ello los hombres le ofrecen a Dios ofrendas, oraciones, como nosotros que le ofrecemos a Dios un sacrificio vivo y verdadero, agradable, porque es el sacrificio no nuestro, es el sacrificio de Cristo, que se ofrece por nosotros para ayudarnos en la lucha y en el combate de todos los días que tenemos, especialmente con el mal. Por eso mire qué interesante cómo el Señor nos invita a que nosotros, también como el pueblo, caminemos siempre en esa alianza, caminemos según su voluntad. Y por eso la palabra revelada de Dios, que expresa claramente que la liturgia no puede estar separada de la caridad, del amor, de la entrega, del servicio, para que nosotros que también celebramos la liturgia, nos demos cuenta si verdaderamente lo que le ofrecemos a Dios es agradable, o qué clase de sacrificios, o qué clase de holocaustos, o qué clase de oraciones, o qué clase de cosas estamos presentándole al Señor y si son verdaderamente agradables. Por eso mire qué interesante cómo la liturgia nos muestra. Si nosotros vamos a mirar la liturgia nuestra, puede ser similar
o de pronto hasta peor que la del pueblo antiguo. No ofrecemos sacrificio de animales, pero nosotros, ¿qué ofrecemos? ¿Qué sacrificio hacemos? Hoy, cuando muchos ya perdieron el sentido de qué es sacrificio, de qué es ofrecerle a Dios lo que verdaderamente Dios quiere. Y es ahí donde nos sigue la liturgia invitando para que nosotros prestemos atención y hagamos verdaderamente de la liturgia acciones que se vuelven acciones concretas, especialmente en nuestra vida, para que no se queden simplemente en palabras, en gestos exteriores, pero no en obras de vida y en servicio especialmente a los demás, con amor. Por eso Amós es el profeta que se llama el profeta de la justicia social, porque empieza a criticar a aquellos que comercian con la fe, empieza a criticar a aquellos devoradores de los pobres y enseña a los que dicen practicar la justicia, pero son corruptos y se dejan comprar muchas veces por el dinero. Por eso la corrupción existe en toda parte, en todos los ambientes donde esté, igual otros intereses. Y es eso lo que nosotros tenemos que mirar, cómo estamos nosotros negociando la fe, porque hoy hablamos de multinacionales de fe, donde muchos negocian a través de la fe, pero no la viven, ni la transmiten, ni la comparten, porque tal vez no la entienden. Y a veces pasa eso, no con los que están afuera, sino nosotros que estamos dentro, porque es fácil que nos dejemos engañar, es fácil que nos dejemos dominar por otro tipo de acciones y situaciones que el Señor sabe que no deben ser, especialmente en el camino y en la experiencia de nuestra vida. Hoy la liturgia igual puede tener lo mismo. Y mire qué interesante, comparemos especialmente esas liturgias. Cuando teníamos la posibilidad de los cantos, de los ritos, de las fiestas, de las oraciones, todo eso muy bien. Pero dice el Señor Jesús claramente, no solo el que dice Señor, Señor, sino el que cumple su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros hagamos su voluntad, que nosotros le demos un verdadero culto cada vez que venimos a la celebración. Pero venimos cuerpo presente, mente ausente. Venimos y muchos ni siquiera cantan, ni siquiera oran, ni siquiera entienden que celebran, ni siquiera saben lo que están comulgando. Cultos vacíos, ofrendas vanas. Y eso es lo que el Señor hoy nos está especialmente diciendo. Y vuelve y lo recalca diciendo, no les digo misericordia quiero y no simplemente sacrificios, porque pensamos que le estamos dando al Señor un sacrificio, pero no estamos viviendo la misericordia en la relación que tenemos con los demás. Mire cómo nos atacan nuestra vida de fe, mire cómo nos atacan la iglesia y nosotros no decimos nada. Porque ¿qué quieren hacer de nosotros? Personas más frías, personas individuales, personas insensibles, más de lo que estamos cada uno compartiendo. Por eso mientras estábamos todos, ni vivíamos la comunión, ni vivíamos la hermandad, ni vivíamos como pueblo de Dios, porque cada uno haga lo suyo y los demás miren a ver qué están haciendo y miren allá cómo se defienden. Porque ni siquiera aquí se mostraba verdaderamente que vivíamos en comunión, que vivíamos la fe, que vivíamos como pueblo de Dios, que vivíamos como verdaderos hijos de Dios. Eso es ser creyente, vivir como un hijo de Dios, amando como Dios ama, sirviendo como Dios nos sirve, haciendo las cosas bien para los demás, viviendo el derecho, la justicia. ¿Qué es la justicia? Darle a cada cual lo que merece. Pero si nosotros no entendemos eso, ¿qué le damos al otro? Desprecio, discriminación,
imposición, egoísmos, envidias, saturaciones únicamente de nuestras conductas que se van igual permeando de nuestras culturas, de nuestros ideales y de muchas cosas de las cuales muchos no disciernen y tampoco tienen suficientemente claras. Por eso mire qué interesante cómo la liturgia nos muestra que hay una división entre liturgia y nuestra vida, porque la liturgia no puede separarse especialmente de la caridad, de la justicia, especialmente con los demás. Por eso el Señor quiere que celebremos una fiesta, un banquete en el que las oraciones, en el que el sacrificio verdadero de Cristo, todo lo vivamos, porque es lo que vamos a celebrar cuando estemos ante la presencia del Señor. Siervo fiel, si fuiste fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Entra y participa de la mesa de tu Señor, porque desgastaste tu vida, porque hiciste el bien a los demás, sin importar igual lo que otros tal vez estaban haciendo. Entregaste lo mejor de tu vida, porque el Señor nos ha dado cosas buenas para que nosotros de eso mismo también lo compartamos y lo vivamos especialmente con los demás. Por eso Santiago dice claramente, quien no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Y eso es fácil para nosotros. Si no amamos al que estamos viendo, cuando muchas veces ni le damos la paz, cuando muchas veces no lo reconocemos como un hermano nuestro, como un hijo de Dios, pues mucho menos a Dios, que supuestamente no lo vemos, no sé a dónde está. Está tan cerca que nosotros ni siquiera por la ceguera espiritual lo vemos. Por eso mire qué interesante cómo hoy el Señor nos muestra que nosotros nos hace falta aprender mucho más para poder quitar esas discriminaciones y esas acciones que están haciendo de la Eucaristía una división al mandamiento del amor, al mandamiento de la caridad. Por eso el Señor nos dice, hay que trabajar en la virtud para fortalecer la fe, tener la esperanza y vivir constantemente en servicio, en caridad y en amor a los demás. Pero cuando uno no ama a Dios, pues qué difícil amar a otros. Cuando uno no vive la experiencia de Dios, le es difícil entender al otro, le es difícil acercarse al otro, por muy buena intención y por muy buena voluntad que puedas tener. Por eso hoy vivimos en un mundo donde igual nos alejamos. Recibimos a Cristo, pero vivimos alejados del que tiene hambre, del que tiene sed, del que se encuentra explotado, del que está viviendo en situaciones de exilio, en que está viviendo en situaciones de pobreza, de los enfermos. Muchos no nos acordamos, sino simplemente de lo que cada uno busca en su propia vida o en su propio interés. Y finalmente el Señor cierra la reflexión mostrándonos claramente ese texto maravilloso de cómo el Señor ayer calmaba la tempestad y hoy hace un milagro en el territorio de los genesarenos, de Gerasa o de Gadara, liberando especialmente a esos enfermos poseídos por una acción diabólica, mostrándonos especialmente que el hombre siempre ha estado igual, seducido y siempre ha estado luchando contra el mal. Por eso el Señor viene con poder para liberarnos del mal, para mostrarnos que nosotros tenemos que estar siempre en la esperanza y en la confianza con el Señor, porque nosotros con nuestras pocas fuerzas no podemos vencer muchas veces al mal. Y es lo que el Señor hoy nos está mostrando a través de esa liturgia. Por eso mire qué interesante cómo muestra dos acciones que muestran especialmente los demonios. Conocen quién es el Hijo de Dios, pero también igual hacen gritos y hacen situaciones de alardes, sabiendo que igual ellos mismos se devoran a sí mismos, ellos mismos se consumen, porque el mal, por mucho que diga, por mucho que manifieste,
él mismo se va consumiendo en sus propias redes y en sus propias acciones falsas. Por eso nosotros, si confiamos en el Señor, ¿a qué le tememos? ¿Por qué tenemos miedo? Si el Señor nos ha dicho, el que pierda su vida por mí, se salvará. El que entregue su vida por el Evangelio, vivirá. Y hoy no quiero entregar nada, no quiero arriesgar nada, no quiero sacrificios, no quiero hacer nada. Quiero es que todo ojalá se me dé fácil, quiero es que todo ojalá me llegue sin tener que arriesgar absolutamente nada. Por eso qué hermoso cómo la palabra de Dios hoy nos muestra claramente eso. Pedimos con fe para que nos ayude el Señor en nuestras luchas. Hoy ante un mundo donde poca fe tenemos una fe de palabras. Creo en el Señor, pero también creo en otros dioses. Creo en otras cosas, creo en lo que me conviene, creo en lo que más fácil puedo estar haciendo. Y asimismo el Señor nos muestra, la Eucaristía es Cristo resucitado que quita el pecado del mundo. Por eso nos dice, este es el Cordero que quita los pecados del mundo. Sabe nuestras limitaciones, conoce nuestras debilidades. Y sin embargo el Señor no se cansa de salir a nuestro encuentro, de quitarnos los males, de quitarnos el mal, de ayudarnos en el combate y en la lucha que tenemos todos los días. Pero se necesita que nosotros confiemos, se necesita que nosotros verdaderamente dejemos que el Señor nos dé esa libertad interior y nos ayude a vivir con gozo una vida verdaderamente humana como una vida auténticamente cristiana. Por eso lo decíamos también con el salmista, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo librará de todas sus ansias, de todas sus angustias, de todas sus preocupaciones. Pero se necesita que creamos, y creamos no en lo que se nos dice, sino en Él, que nos está enseñando a vivir verdaderamente el camino y la experiencia de nuestra salvación. Que Dios nos ilumine, nos acompañe, que traiga paz, gozo y alegría al corazón y a la vida de cada uno de ustedes. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por este pan, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que ahora recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que ahora recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea siempre esa ofrenda agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tus sagrados misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos unidos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso con los coros celestiales de ángeles y santos nos unimos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, porque eres fuente de toda la santidad. Por eso hoy te pedimos que envíes a tu Santo Espíritu sobre estos dones que hemos separado para ti, de manera que ahora, Señor, nos los conviertas en el cuerpo, en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Salvador nuestro, por quien celebramos dignamente estos sagrados misterios, ya que Él, antes de dar su vida por nosotros, se reunió así con ellos en torno a la mesa, y allí tomó el pan en sus santas y venerables manos, te dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que ha sido entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y gloriosas manos, dándote nuevamente gracias. Con la plegaria de bendición, se lo pasó a sus discípulos reunidos así, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se ha derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrando juntos este memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, hoy te ofrecemos este pan de la vida y este cáliz de la eterna salvación. Te damos gracias, Señor, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo, Dios, congregue en la unidad a cuantos van a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y acuérdate también, Señor, de toda la iglesia que peregrina en la tierra, para que con tus santos servidores, el Papa Francisco, nuestro obispo Myron, los demás obispos, sacerdotes, diáconos y todo tu pueblo redimido por ti, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate, Señor, también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección: Julia, todos los fieles difuntos de la familia Leiva, por José Rojas y su familia, Arnoldo, María Elena Zavala, Michael Duvernay, y también por Reinaldo y todos los demás fieles difuntos cuya fe tú bien conoces, admíteles a contemplar la luz eterna de tu rostro. Y ten misericordia, Señor, de nosotros, para que un día celebremos también esta gran fiesta en comunión contigo y con todos tus santos, la siempre y gloriosa Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, los santos, San Bernardo y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir esa vida eterna y cantar juntos tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las recomendaciones de nuestro Salvador Jesucristo y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos siempre tu paz y tu consuelo en nuestros días, para que siempre ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda maldad y perturbación, mientras esperamos esta gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y Señor Jesucristo, que así como le dijiste a los apóstoles, a nosotros reunidos hoy, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Aquí está Jesucristo, Cordero de Dios, que quitó los pecados del mundo. Dichosos ustedes, invitados hoy a la Eucaristía. Señor, los ojos de todos esperan en ti, Señor, y tú nos das la ración a cada uno según su hora y su tiempo. Por eso eres el alimento de vida, para que seas tú, Señor, quien nos permita siempre fortaleza y consuelo en todos los momentos de nuestra vida. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y transforme nuestra alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo,